Para mí es un privilegio estar aquí y una bendición grande el tener la oportunidad de poder o tratar de predicar a través de la palabra del Señor. Vamos a ir al Señor en oración para que Dios pueda guiarnos y para que Dios pueda usarnos de acuerdo a su misericordia. Amantísimo Cristo, Señor, en este momento venimos ante su presencia, reconociendo, Señor, quién es usted, no olvidando, Padre bendito, que usted es el Dios vivo y verdadero, el unigénito, aquel que nos regaló la salvación tan grande y maravillosa que tenemos, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos deja vivir y convivir en paz como hermanos, y no olvidando, Padre bendito, que no solamente nos salvó, nos rescató y nos redimió, sino que volverá por nosotros. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Permita, Señor, que esta palabra que trasciende fronteras pueda llegar, Padre bendito, a aquellos corazones desolados, aquellos corazones abatidos, aquellos corazones que caminan a lo mejor sin esperanza, o aquellos que están bien nutridos, pero que esta palabra va a servirles aún más. Señor, sin importar la edad, sin importar la raza, sin importar el país, sin importar absolutamente nada, Señor, declaramos que en tu nombre, Señor Jesús, hoy, Padre bendito, tú serás de bendición. Danos la mejor bendición que tú tengas hoy, Señor, para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amigos y mis hermanos, estamos en una época en la cual hemos estado hablando, predicando, escuchando, viendo la televisión acerca de lo que fue la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar de la importancia de la resurrección. Hoy vamos a hablar de algo que en aquel día inclusive las mujeres que llegaron al sepulcro pudieron escuchar de parte de los emisarios de Dios que dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Una de las cosas que nosotros, o que la iglesia cristiana hace la diferencia, es en el Dios que nosotros tenemos. Hay muchas denominaciones que tienen sus dioses, pero la gran diferencia es que nuestro Dios es el único que ha resucitado y que está vivo y que está a la diestra del Padre. Así que, si ustedes quieren ir conmigo, vamos a ir a la Biblia, en la palabra de Dios, y dice de esta manera, en Mateo 28, del 5 al 6, dice la palabra de Dios así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Un pasaje paralelo a este, que lo encontramos también en Lucas 28, del 4 al 5, dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos saber, de que nuestro Señor Jesucristo no quedó en un madero, como algunas veces nosotros lo vemos en algunas tiendas.
muchos personajes y no volvieron a aparecer. No quedó solamente como aquel que nace de una virgen, aquel que fueron a ver aquellos simples pastores, humildes pastores, aquel Jesús también que fue visitado por los sabios del oriente, aquel Jesús que Herodes intentó matar, aquel Jesús que creció, aquel Jesús que hizo un ministerio, aquel Jesús que predicaba, aquel Jesús que sanó enfermos, levantó inclusive muertos, aquel Jesús que fue a la cruz del Calvario, aquel Jesús que muere, aquel Jesús que es sepultado, sino también aquel Jesús que resucita. La historia de Jesús sin la resurrección es una historia inconclusa. Qué maravilloso es saber que tenemos la historia de Jesús, una historia completa. Y sabes que algo tan maravilloso no solamente es que Jesús resucitó, sino que está a la diestra del Padre y Él volverá por nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una de las cosas que nosotros necesitamos saber de la resurrección de Cristo, de que gracias a que Él resucitó, usted y yo fuimos y somos justificados ante Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor en la Biblia. Y lo podemos encontrar en Romanos 6:28, Isaías 59:2, Efesios 2:3. La Biblia nos recuerda que gracias a su resurrección nosotros tenemos una justificación ante Dios. La resurrección de Cristo es un acto tan importante y tan necesario y vital en la vida de la iglesia y en la vida de la humanidad. Porque la humanidad sin Cristo y sin la resurrección de Cristo, nosotros no tenemos justificación. Es maravilloso porque Él muere por nuestros pecados. Pero cuando nosotros vemos a un Cristo resucitado, es cuando nosotros entendemos que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. La Biblia nos recuerda que cuando Él murió, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que allí había un centurión. Y qué impresionante es que más o menos como a eso de las 3 de la tarde, de las 12 a las 3 de la tarde, el cielo se oscurece. Se oscurece. Se eclipsa. ¿Sabe que sucede algo sobrenatural? Tanto que los labios del soldado romano que estaba ahí se ve obligado a confesar algo. Y la Biblia dice que dijo él, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era inocente, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Qué impresionante saber que esa es la muerte que se da, esa es la cruz del Calvario, que se da la inauguración de la vida eterna. Pero esa es la resurrección de Cristo que nosotros tenemos una confirmación de todos estos eventos. ¿Sabes que Jesucristo resucitó a Lázaro? Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Pero qué maravilloso saber esto, mi hermano y mi amigo, que Cristo resucitó. Ellos volvieron a morir. Pero Jesucristo es el único que ha resucitado. Y volvió, dice la Biblia, y está sentado a la diestra del Padre. Él regresa al lugar de donde Él salió. ¿Por qué sale Jesucristo? Solamente por amor tuyo. Porque Dios te amó a ti y me amó a mí. La Biblia dice que nos amó de tal manera que Él vino a entregar su vida, a morir por nuestros pecados. Así que cuando Él resucita, los discípulos son sorprendidos, los discípulos no pueden creer. Era un acto tan importante y necesario, no para Dios ni por Él, sino por nosotros. Los discípulos llegaron, las mujeres que observaron, no está ahí, llegaron ellas y dieron el aviso. Y dice que Pedro y Juan corrieron y fueron a ver allá, porque no lo podían creer. Algunos de ellos inclusive le volvieron y le repitieron y no lo podían creer.
Algunos lo vieron y no lo podían creer, porque es algo sobrenatural. Y sabe que a nosotros nos cuesta creer en lo sobrenatural. Y es triste que en estos días hay mucha gente que todavía duda de la resurrección del Señor. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, mi hermano, entonces tú tienes un evangelio partido. O tienes una historia del cristianismo inconclusa. O tienes una historia de la verdad a medias, que una verdad a medias, alguien dijo, termina siendo una mentira. Así que si no crees que Cristo resucitó de los muertos, entonces tú no has creído la verdad. Una de las cosas importantes es que esa es la prueba, mi hermano, de que nosotros somos justificados ante Dios. Porque Cristo dijo, porque Él vive, dijo Cristo, porque yo vivo. Porque yo he vencido la muerte, vosotros también sois vencedores. Así que prueba de la resurrección de Cristo es que Cristo venció aquello que la humanidad le teme. Porque la humanidad le teme a la muerte. Tememos envejecer, tememos enfermarnos, tememos cuando nos dan un ultimato o algunos días de una enfermedad, porque tememos a la muerte. Pero aquellos que estamos en Cristo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilloso es saber, mi hermano y mi amigo, que tenemos la oportunidad de creer en un Cristo que ha resucitado, en un Cristo que es diferente. Escuche esto, la Biblia dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este es un mensaje muy importante. Algunas veces, mi hermano, mi amigo, tú has buscado a Jesucristo como una persona buscara a cualquier ser humano. Yo me recuerdo, mi hermano, a mí me gustaba mucho el comunismo. Y sabes que me gustaba mucho la historia de Che Guevara. Leí algunas cosas de Che Guevara. Y sabes que llegué a tal punto que los 9 de octubre, con algunos amigos, inclusive nos vestíamos de negro en memoria del día que mataron a Che Guevara. Pero sabes que es interesante esto, que cuando tenemos algún líder humano, nos damos cuenta que los ideales, buenos o malos, a lo mejor perduran por largos años, pero el líder ya no está vivo. Solamente es una historia, solamente fue un sueño que quedó ahí. Algo otro lo siguen o se pierde. Y hay muchos líderes, inclusive en muchas religiones, por ejemplo Mahoma. Tú puedes decirme cualquier religión y sabes que sus líderes están muertos. Pero es algo tan maravilloso que la Biblia dice, dijeron algo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Mi hermano, cuando tú buscas a Cristo, a lo mejor tú lo estás buscando de la manera equivocada. Tú vas a un Jesucristo que todavía está crucificado. Tú vas a un Jesucristo que está ahí en una imagen que ni es Él. Tú vas y buscas a un Cristo que está molido por el látigo. Tú vas y buscas a un Cristo de la manera equivocada. Tú lo buscas como que estuviera muerto. Pero la Biblia dice que estos seres dijeron, ¿por qué? Hoy en día esa misma pregunta es para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vas de la manera y al lugar equivocado? Cuando tú vienes, mi hermano, y llegas a este país,
te das cuenta que hay muchas cosas que aquí no se pueden hacer. Tú no puedes ir manejando y tirar basura por la ventana del carro, como a lo mejor lo hacíamos en nuestro país. Tú ves que te para un policía, y en los países de Latinoamérica se acostumbra que, bueno, le das un dinero y el policía te deja ir. Y entonces cuando llegas a los Estados Unidos de Norteamérica, todas esas montón de cosas aquí no se hacen. Es un delito grave. Y entonces viene la pregunta y cualquier persona te dice, ¿por qué hiciste eso? Aquí no es permitido. Estos seres celestiales le dijeron, ¿por qué no es permitido buscar al que vive en medio de los muertos? No es permitido pretender que Cristo todavía está crucificado en una tumba. No es permitido hacer cosas que Cristo ya hizo por nuestra salvación. No es permitido creer que tú y yo necesitamos hacer algo para ser salvos, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué nosotros muchas veces queremos hablar con un Cristo que nosotros pretendemos que no nos escuche? Es triste saber que nosotros tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, y no podemos acudir a Él. Es triste pensar que nosotros tenemos un Cristo resucitado, en el cual vive entre nosotros, y muchas veces ni nos acordamos de Él. La Biblia es tan clara y nos recuerda que si nosotros confesamos con nuestros labios que Cristo se levantó de los muertos, resucitó, y lo aceptamos en el corazón, la Biblia nos dice que va a ser salvo. Es salvo. ¿Y por qué es salvo? Porque Cristo conquistó y venció la misma muerte. Así que recuerde una cosa muy importante, que a través de la resurrección de Cristo, del sacrificio de Cristo, nosotros somos justificados, y eso nos recuerda que Él mismo venció a la muerte. La resurrección de Cristo Jesús significa también que todos los creyentes ahora somos un cuerpo. Que todos los creyentes ahora somos parte de Cristo mismo. Por eso es la importancia de que nosotros, Jesucristo dijo, en esto el mundo conocerá de que vosotros sois mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Es importante que nosotros reconozcamos que la obra redentora de Cristo, el mundo necesita verla en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos vivir en pleito sabiendo que tenemos un Dios que nos ha llamado a la hermandad? La resurrección de Cristo es un acto de recordatorio a toda la humanidad y especialmente a la iglesia de que el Señor vino y triunfó con la mejor arma, y es la arma del amor. Aquel Jesucristo que tuvo el poder para descender fuego del cielo, aquel Jesucristo que tuvo el poder para hacer tantas cosas, a unas cosas que nosotros, usted y yo, no nos podemos imaginar. Pero Él decidió hacerlo a través del camino del amor. Así que es importante reconocer esto, que Jesucristo es tan maravilloso, y dice la palabra de Dios, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La Biblia dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La Biblia nos dice, venid, ven el lugar donde está el Señor. Así que, una vez más, Jesucristo no está en una tumba. Jesucristo no está en un madero. Jesucristo no está en ningún otro lugar, sino que está a la diestra del Padre. Es algo tan importante
que nosotros necesitamos saber que el único camino de esperanzas para la humanidad se llama Cristo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Mi hermano y mi amigo, es algo tan bonito y tan maravilloso y exclusivo que Jesucristo lo tiene hoy para ti. Y es que Él quiere que tú vengas a sus pies, te arrodilles, te postres y le digas: Señor, aquí está mi vida. A lo mejor alguien te había contado la historia de un Jesucristo, de alguien que nació de una virgen, de alguien que creció, que utilizó un cuerpo humano, de alguien que fue muerto, pero a lo mejor no sabías que ese mismo Cristo había resucitado. Es más, a lo mejor no sabías que ese Cristo resucitado también viene por aquellos que creen en Él. Así que el llamado de esta noche es: ¿te gustaría a ti reconocer y depositar tu fe, tu confianza, tu corazón, tu mente, tu alma en las manos de un Cristo que tuvo el poder aún de vencer la misma muerte? Nos hemos atrevido a confiar en muchas cosas y de una y otra manera hemos sido defraudados. Ahora imagínese usted, ¿le gustaría creer hoy en un Cristo el cual venció la misma muerte? Dígame un ser humano, dígame un ser que usted crea sobrenatural, dígame a alguien más grande que esto y no existe. Solamente Él. Por eso el Señor le exaltó. Por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que hoy es voluntario. Tú y yo tomamos la decisión, tenemos el libre albedrío, la libertad de decidir. Yo lo sigo a Él, yo me postro ante Él, o decir no lo hago, pero llegará el día, dice la palabra de Dios, en que toda rodilla se doblará. En cuanto buenos, malos, los que quieran y no quieran, van a tener que postrarse. Pero ¿por qué esperar ese día? Si yo sé que lo voy a hacer, ¿por qué no hacerlo hoy, que tengo la oportunidad? Porque la Biblia dice que Él viene por ellos, por nosotros, por aquellos que hemos entregado el corazón, por aquellos que hemos entregado nuestra confianza, por aquellos que hemos entregado lo mejor que nosotros podamos dar a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él vive. ¿Sabe por qué? Porque Él vive y Él cambia. Porque Él vive, Él transforma. Porque Él vive, Él nos bendice. Porque Cristo es real. La iglesia sigue caminando. Porque Cristo vive, el mundo todavía sigue girando. Porque Cristo vive, todavía tenemos la misericordia de Él. Porque Cristo vive, por eso todavía puede ver milagros en la vida. Porque Cristo vive, ahora nosotros podemos tener confianza. Y porque Cristo vive, nuestra esperanza está puesta en Él. Así que es algo tan importante si tú todavía no has tomado esa decisión. Recuerda, yo no te estoy invitando a creer en ninguna religión, sino en un Cristo vivo y resucitado. Él no está muerto, Él ha resucitado. Él no está muerto, Él ha resucitado. Él no está muerto, Él ha resucitado. Estos seres celestiales dejaron bien en claro la resurrección de Cristo, mi hermano. Es un momento no de luto, es un momento de festejo. La iglesia cristiana se reúne todos los domingos a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él vive. Nosotros no creemos
un Cristo muerto, sino en alguien que resucitó. Así que, si tú tienes un Dios muerto, yo te invito a que vengas hoy y te postres ante un Cristo resucitado. La palabra de Dios nos recuerda que dice que Él fue crucificado, pero ya no está ahí, sino que está vivo. El Señor Jesús quiere transformar tu vida. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos del trono, de la gracia, de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es el regalo de Cristo. Mas la dádiva, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El único que puede darte algo es aquel que lo tiene, es aquel que lo ha conquistado. Para yo poderte dar algo, quiere decir que es mío. Yo te puedo regalar un carro que es mío. Yo te puedo regalar a lo mejor $5 que son míos. Pero antes de regalártelo, yo tuve que haberlo conquistado, ganado, trabajado. La conquista de lo que tú tienes, entonces tú lo puedes regalar. Y la Biblia dice que Él venció a la muerte, Él conquistó. Él tiene la vida eterna, está en sus manos. Por lo tanto, lo que Él conquista, quiere compartirlo contigo, porque Él ya no está muerto, sino que está vivo. Mi hermano, si tú todavía no tienes una vida eterna, cree en un Jesucristo vivo. Aquel que te da la esperanza, la oportunidad de una mejor vida. Si alguien te ofreciera una vida y una estabilidad en Dubái, tú no dudas, o en los Estados Unidos, tú no dudas, dice yo me voy. Mi hermano, Cristo te está ofreciendo una vida eterna en el reino de los cielos. Un lugar donde no vas a tener que trabajar, ni pagar electricidad, ni pagar agua, ni pagar absolutamente nada. Así que no olvides esto. Cristo está vivo y ha resucitado. Si tú crees esto, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Ahí donde tú estás y le digas, Señor Jesús, hoy en este día, yo creo, Señor, lo que esas mujeres escucharon. Yo creo lo que en estos seres celestiales predicaron y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo porque la resurrección confirma eso. Porque muchos profetas y siervos murieron, pero no resucitaron. Solamente el Hijo de Dios resucitó y está a la diestra del Padre. Señor Jesús, hoy creo que tú eres el Mesías prometido. Señor Jesús, hoy creo sin importar lo que antes haya creído. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor, ven a mi vida. Cámbiame. Señor, quiero glorificarte. Señor, rompe las ataduras y las cadenas que me han tenido, Señor, atado a una vida de religiosidad, a una vida de perdición, a una vida de pecado, a una vida de esclavitud. Ahora, Señor, yo creo, Padre bendito, y así como tú resucitaste, quiero, Señor, que me des una vida nueva. Porque tu palabra dice que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Hermano, tú hiciste esta oración y le dijiste, Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy has tomado la mejor decisión. Para más información, o necesitas ayuda, no tienes un lugar donde congregarte, te voy a invitar que llames al canal. Aquí hay alguien que te puede ayudar, te pueda guiar.
o te puede dar una dirección de un lugar, o congrégate a una iglesia. Y tú que te congregas y a lo mejor lo has dejado de hacer, olvídate de cualquier punto, cualquier excusa. No hay nada más importante que recordar que Él vive. Y a lo mejor han habido malos entendidos. Busca del Señor, porque Él es nuestro Dios. Llegará el momento en que todo esto acabará. Recuerda que Él vive. Y si Él vive, yo viviré eternamente como Él. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y que Dios bendiga su vida y que la bendiga de tal manera que usted pueda ser de bendición. Dios les guarde y Dios les guíe. Hasta pronto. Bendiciones.